Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Historias y Decisiones. El día de hoy tendremos un episodio muy especial porque vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado en México durante los últimos 10 días desde que arrancaron las campañas, cómo se han estado moviendo algunos aspectos que parecía que ya estaban dados por hechos y que actualmente pues se han movido mucho los escenarios y tenemos una perspectiva muy distinta a 10 días de haber comenzado las elecciones. Yo soy Cristóbal Elizondo y recuerda que estoy aquí para traerte las historias y decisiones más importantes. Iniciamos. Amigos, empezamos nuestro programa el día de hoy y hoy les presento a José Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristóbal? Qué gusto saludarte y gracias por invitarme nuevamente. Después de un rato que nos habías abandonado. Hicimos un break, hicimos un espacio para agarrar fuerza y tomar más información y tener más argumentos, ¿no? Pero bueno, ya eres de casa. Gracias. Tarde o temprano, algunas ocasiones estarás aquí, otras no. Pero bueno, sabes que eres de nuestros invitados fijos aquí de casa. Gracias, qué amable. ¿Qué tema nos es hoy, Pepe? Pues lo interesante, como bien decías, las elecciones, cómo empezaron después de 10 días, vienen las elecciones del día 2 de junio y va a estar interesante porque toda la ventaja que se supone que tenía la candidata de Morena, pues llegó a un tope. En mi opinión, se estaba basando mucho en la popularidad del presidente. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Ya estamos a 7 meses de que se acabe el mandato de Andrés Manuel. Entonces llega a un punto en donde, aunque algunas encuestadoras dicen que trae el 80, el 90, yo creo que las encuestadoras reales nos dicen que anda en los 50 más o menos, ¿no? Que si bien es cierto, ha bajado mucho, pero también no es una gran diferencia al resto de los presidentes. Realmente la mayoría de los presidentes en sus años finales andan por ahí de los 50-60%. Entonces, se cayó la popularidad de Andrés, sí, pero también es algo que sucede a los finales de sexenio. Mira, yo creo que todos los eventos que se han dado durante el sexenio le han valido para perder esa popularidad. A ver, aquí habría que separar dos cosas. Una cosa es popularidad como tal, porque popular es el señor. Sí, muy popular. Sí. Y otra es a lo mejor intención de voto o qué tanta aceptación pueda tener. Son cosas muy distintas. Claro. Y probablemente, si me dices que tiene el 100% de popularidad, te la creo, porque es popular, porque aún siendo antipopular es popular. Claro, todo el mundo lo conoce y habla de él. Por ahí yo creo que eso no está discusión. ¿Sí? Qué tan aceptado sea, eso es lo que yo creo que abrimos una brecha ahí bastante amplia y nos quedamos con una pues gran duda e incógnita que tampoco es tan difícil de resolver. Todos estos eventos durante el sexenio le han menguado esa aceptación que al principio tuvo, porque incluso lo vimos en las elecciones del 21, cómo decreció en su preferencia. Hablamos de su partido, entiéndase él, porque hablar de Morena es hablar de sí, Andrés Manuel. Andrés Manuel es único. Entonces, yo creo que popular es, lo que no tiene en este momento y le ha ido bajando es la aceptación y la intención de voto hacia, llamémosle, cualquiera de sus candidatos. Exactamente. Y realmente, ahorita que dices cualquiera de sus candidatos, bueno, cualquiera de sus candidatos es el plan B de él. O sea, uno es para quitar votos a la oposición y el otro es su continuidad al 100%, es su calca. Entonces, si la mayoría, bueno, no sé, no podría decir la mayoría, pero los que no estamos de acuerdo con su plan de trabajo, no estamos de acuerdo con él, pues tampoco vamos a estar de acuerdo con su candidato, que es una copia tal cual de lo que él está haciendo, ¿no? Y su gran bastión, que es la Ciudad de México, pues ya lo está perdiendo también. Entonces, creo que ese es un punto muy importante para saber qué es lo que nos espera en este inicio de campaña de aquí a junio, qué es lo que nos espera para el cierre de su mandato presidencial de aquí a fin de año. Bueno, realmente también ya una vez que se decide quién es el candidato, se acaba el poder. Ahora, si
la selección las gana Xochitl, va a ser un quemadero, no literalmente hablando, pero sí va a haber un incendio, yo creo que en muchos puntos, porque los aliados de Andrés, que son los malos de la historia, además de Andrés, además de sus seguidores, pues van a hacer todo lo posible por no dejar que Xochitl tome posesión. Y fíjate que yo sí creo que va a ser un quemadero literal. Ya lo hemos visto en ocasiones pasadas. Ahí no hubo una quema de tiendas de conveniencia en las elecciones pasadas, si mal no recuerdo. Y sí es preocupante. En realidad es preocupante, gane quien gane, la situación del país se va a tornar difícil. Sí, de acuerdo. Estamos casi seguros y confiamos en que México tiene una buena capacidad de decisión actualmente y que va a ganar Xochitl. En el hipotético caso de que ganara la candidata de Rucancán ahí como quiera se va a tornar difícil porque finalmente el país va a quedar hecho garras y saqueado. Entonces, podrán tratar de maquillar un poco la situación, pero tarde o temprano va a caer. Sí, porque definitivamente en temas económicos tenemos un problema muy grave y eso es para cualquiera de las dos que quede. Yo no considero al tercer candidato porque es inexistente. ¿Hay alguno? Exactamente. Es imaginario. Es como el amigo imaginario, Es como ¿no? un amigo imaginario, Sí, el amigo imaginario de toda la política. Entonces, cualquiera de las dos que quede, si es Claudia o Xochitl, va a tener un problema económico el siguiente sexenio. Que si viene Claudia, lo que va a hacer es seguir diciendo que todo está bien, que no pasa nada, va a seguir gastando el dinero que ya no existe y va a ser un problema. Si gana Xochitl, todo el mundo va a decir, no, es que no ha hecho nada y tal y tal y tal. Pero a cualquiera de las dos que le quede no va a tener dinero y no va a tener muchos recursos y va a tener mucho que arreglar en temas de seguridad, en temas económicos, en temas políticos internacionales. Yo creo que este sexenio nos dejó un desastre grande. Y fíjate que además de todo eso vamos a sumarle el problema social. Tenemos una división muy fuerte en el país socialmente que Claudia yo creo que le va a importar un comino tratar de arreglar eso. Para ella va a seguir la misma lógica de divide y vencerás, porque entre más dividido tengas al pueblo, es mejor para ese tipo de régimen. En el caso de Xochitl, sí se las va a ver bastante duras para tratar de conciliar los Méxicos que está dejando este señor. Tenemos un México de conservadores, tenemos un México del pueblo bueno, pueblo sabio. De progres, Y de ahí, todas las subdivisiones, tenemos movimientos feministas muy fuertes, tenemos padres de familia con los niños enfermos. Hablamos de cáncer como un título macro, pero de ahí se desprenden otro tipo de enfermedades que no han sido tratados, los mismos doctores. Entonces traemos una división y unos distintos Méxicos muy fuertes que confrontados, si no se logra la conciliación, esto se va a volver un ring de lucha. Sí, una guerra civil nacional va a estar interesante porque definitivamente entre las ideologías, las necesidades, las necedades, va a ser pues una gran pelea, ¿no? Yo pensaría también que de primera instancia lo que tendría que hacer, y digo Xochitl no porque no me guste Claudia, sino porque Claudia, como bien dices, no lo va a hacer. Tendría que hacer eso primero, unificar y entender las necesidades de todos los grupos que existen en el país y decir, entiendo que los progres, que los de izquierda, que los de derecha, que todos los grupos, los del medio, etcétera, etcétera, que alguna vez escuché que no había alguien del medio, que eres de derecha o no eres, pero bueno. No hay tibios. No hay tibios, pero de todos los grupos decir, esto es lo que tenemos en el país, para allá vamos, y pues sí, desgraciadamente no se le puede dar gusto a todos, ¿no? Y a lo mejor han visto un meme que dice, Xochitl no es el 100% de lo que quiero, pero Claudia sí es el 100% de lo que no quiero. Definitivo. Entonces, pues tratar de meternos todos en ese huacal, perdón la expresión, y seguir avanzando como país, porque nos retrasamos en todos los aspectos en este sexenio. Definitivamente. Y mira, vemos cómo la insistencia de meterse de Andrés Manuel en todo este proceso electoral, vemos cómo
de alguna manera creo que le ha perjudicado a su candidata. Totalmente. Él cree ayudarla, pero fuera de ayudarla, le encaja el puñal por la espalda y la hace ver todavía mucho más débil, mucho más pieza que puede mover y manejar a su antojo. Entonces, la gente que podría tener una cierta simpatía o una cierta credibilidad hacia esta narcocandidata, pues el Rucancán echa a perder toda la credibilidad que ella pueda tener. Sí, totalmente. Y eso era a lo que me refería en un inicio, donde decía que ella se está agarrando de la popularidad del presidente. Como dices, sea o no sea, estés de acuerdo o no con él, es popular. Entonces, ella se está agarrando de ahí, pero no necesariamente es lo correcto, porque no está ofreciendo nada. No está queriendo, tengo aquí algunas notas que tomé en la semana, ella no hizo una gira internacional. ¿Por qué? Porque a donde quería hacer la gira internacional, ella quería escuchar las preguntas con anticipación para saber cuáles contestar y cuáles no. A modo, entrevistas a modo. Entonces, como no se las cumplieron, no hizo gira internacional. Xóchitl sí ha hecho gira internacional. Aquí no va a donde la puedan cuestionar, va a donde tiene control de las preguntas, porque sabe pues, que la van a cuestionar sobre los planes futuros si es que llega a ser presidente. Entonces, eso no le ayuda. Está siguiendo la misma línea de Andrés, que a Andrés le funcionó porque yo creo que el hartazgo principalmente cuando él ganó la presidencia, pero Xóchitl no tiene armas para poder respaldar eso que hizo Andrés, ¿no? Desgraciado, afortunadamente Andrés así ganó, pero Xóchitl no tiene nada, incluso no puede ni siquiera poner en ejemplo que la Ciudad de México la gobernó bien, o en la Ciudad de México precisamente por eso, Claudia. Me refiero a dije Xóchitl, discúlpenme, Claudia pues, dice que ella gobernó muy bien la Ciudad de México y realmente pues no, tiene muchos problemas con el metro, desde el mantenimiento hasta la línea 12, la delincuencia, y tiene otro problema que su candidato no se lo aceptaron, que esa era su carta fuerte para 2030, y le dijeron, no juega y nos vamos por Clara. Entonces, la están apachurrando a Claudia y le están quitando herramientas porque Andrés ha sido el candidato eterno. Totalmente. Entonces, ¿cómo puede pelear Claudia así? No, y sabes que además el problema es que, como bien decías, también ella no se desmarca en muchos temas e incluso insiste en los errores. La cuestionaban, vi una entrevista donde la cuestionaban sobre la inseguridad o la falta de seguridad y ella todavía defiende a Andrés Manuel y dice, es que es muy necio querer ver algo donde no existe. Estamos bastante bien en seguridad. Entonces, bajo esos argumentos, ¿qué puede ella esperar o cómo ella puede crecer y ganar ese punto de seguridad si ella misma está insistiendo en que esto está bien cuando claramente lo vemos que no? Sí, y veía, yo no veo la mañanera, obviamente. Yo tampoco. Pero hoy en la mañana decían en un clip que vi de Andrés, decía que él no lo ve, que él respetaba la iglesia, pero no estaba de acuerdo en los papeles que firmaron ayer con los candidatos y con la iglesia, porque él no ve que hay un problema de seguridad. Él no lo ve, Claudia lo replica, dice que no lo ve, que no hay nada, que todo está perfecto, pero la cantidad de desaparecidos y de muertos siguen aumentando. Vas a los estados, bueno, no vas, pero nos damos cuenta que en los estados como Zacatecas, como Guanajuato, como el noroeste del país, aquí en Nuevo León un poco, creo que estamos en lugar 8 del estado más inseguro del país, y hay problemas. Sigue habiendo periodistas desaparecidos, creo que ayer en la tarde hubo uno, y sigue habiendo el que se escapó ayer, que mató a uno de los normalistas de Otzinapa, se les escapó, tal cual. Entonces, eso, si para alguien no es falta de seguridad, no sé qué sea. Yo ahí entrecomillaría se les escapó. Claro. O sea, porque ya dejan bastante dudas, dejan bastante a la imaginación, ¿sí? Pero fíjate que hay una cosa que tiene muy positiva Claudia. Yo soy un crítico ferviente de ella. Le tiro todo lo que esté mal, se lo tiro. Pero de algo, hay dos cosas que yo le celebro a Claudia. Una, su honestidad. Cuando inició su campaña, ella fue muy honesta y
dijo que siga la corrupción. Entonces, esa honestidad de Claudia es muy buena. Es muy buena. ¿Sí? Y la otra cosa que le celebro, que creo que si Claudia no gana las elecciones, que es lo más seguro, muy probablemente pueda ser youtuber, pueda tener un programa de comedia en Televisa o en TV Azteca, porque es muy buena imitadora de Andrés Manuel. Eso le sale a la perfección. Es la versión femenina de Andrés Manuel. Sí, qué cansado es escucharla, la verdad. Qué cansado es escucharla, su voz, su acento. Yo creo que puede ser una imitadora, no sé si sea una youtuber porque realmente no tiene gracia. Con su canal de imitaciones. Sí, porque no tiene gracia la doctora Sheinbaum para nada, pero sí, es muy honesta, tal cual le salió del alma decir que siga la corrupción. Yo lo que le admiro a Claudia es el poder quitar su dignidad, su personalidad, su integridad, creo yo, por ser una calca de Andrés y por quererse o por dejarse, manipular tanto. Mira, es que el talento es algo con lo que se nace y se puede desarrollar, pero la semillita del talento ya la traes. O sea, no es algo que alguien llegue y te diga, vas a ser bueno para esto, vas a ser bueno para aquello. Si no hay talento, no hay talento, por más que quieras desarrollarlo. Hay personas que desarrollan más unos talentos que otros, sí, pero en el caso de Claudia, la mujer, hasta ahorita no conozco bien sus talentos. Puede ser la ciencia, puede ser la docencia, no sé cuáles sean sus talentos, pero lo que sí es un hecho es que la política no se le da, no se le da. Entonces, bajo esa premisa, no le queda más que ser pues un peón más del juego de Andrés Manuel. No le queda más que seguir órdenes, mimetizarse, ser una calca. No le queda más que perder su dignidad, perder todo lo que es ella, porque al final de cuentas no es nada. En política no es nada. Insisto, no estoy demeritando cuáles puedan ser sus talentos, pero políticos no hay ninguno. Y como bien dices, se me hace que a lo mejor científica sí, digo, si es doctora en química o en... Aún sí, ahí te contradigo un poco y permíteme dudarlo porque pues la 4T nos ha dado muestras de que hay muchos títulos, hay muchos estudios apócrifos, fakes, claro, entonces sí. Ya en este momento ya no sabemos si es doctora ya no sabemos si es doctora o no, y si es doctora, digo, aquí tenemos muy cerca un doctor que estudió en una universidad ahí por correspondencia, por email o una cosa así. Sí. No sé si te suena por ahí algún doctor García. Sí, creo que sí. Entonces, que sí. Que tiene 2 doctorados, ¿no? Hasta 3 o 4. 3, sí. Digo, y si le rascas, mañana tienes el 5º. Sí. Entonces, bajo esa premisa, ya dudo mucho en realidad que los títulos o los estudios que dicen tener sean reales o de universidades realmente con cierta prestigio o validez. No, y además... pues ellos son anticiencia, ¿no? Desgraciadamente la 4T. Bueno, yo creo que todo el populismo es anticiencia. Totalmente. Y eso es triste porque también estábamos llegando a un punto muy, muy bueno en los estudios aquí en México, con el CONACYT. Se acabaron las becas para el CONACYT, o no sé si se acabaron, pero bajaron muy repentinamente y rotundamente las bajaron la cantidad de becas. Entonces, nuestro país va para atrás. Entonces, también con ese punto yo también dudaría que fuera doctora, ¿no? Yo estaba dándole el beneficio de la duda por el título que tiene, pero sí probablemente no es una doctora real de ciencias la señora Sheinbaum. Habrá que ver si es doctora así tipo Barbie, de Kid, sí, es la Barbie política, la Barbie doctora, y bueno, pues ahora es la Barbie AMLO. La Barbie AMLO, exactamente. Ahora que hay tanta... mezcla de géneros, a lo mejor es AMLO mujer, algo así, ¿no? Es no, mejor me callo. Mejor vamos a cambiar de tema. Si no, nos van a vetar. Sí, vamos a seguir con el tema de la política, que sí, yo creo que no se dan cuenta. Andrés sigue pensando que él realmente tiene el control, que no hay una violencia. Se enojó con que es la secretaria que vino de España. Muy buen discurso, en mi opinión. La diputada del Partido Popular. Del Partido Popular, se me hizo buenísimo su discurso. En mi opinión, sí es objetivo. A lo mejor puede verse un poco tendencioso, pero es muy claro y señala los puntos donde realmente estamos flaqueando, donde el populismo
tiene sus mayores fallas y como lo hemos dicho en programas anteriores, creo que una vez lo comentamos, el populismo no es exitoso, no hay un país donde haya sido exitoso como tal y es tendencioso más bien, ¿no? Llegamos a puntos donde la razón se pierde, donde la ciencia se pierde y no avanzamos como humanidad, ¿no? En los países donde ha estado el populismo y obviamente lo estamos viendo aquí en México. Fíjate que el discurso de Cayetana me pareció perfecto por donde lo vieras. Uh-huh. La mujer es guapa, tiene un carisma, tiene un talento para hablar, uh-huh. Tiene la capacidad de convencerte, el manejo de la comunicación impecable. Y luego todavía un discurso que yo no sé si ella lo preparó o se lo prepararon, pero con un análisis perfecto de toda la situación de México, con una radiografía tal cual. Y todos los emplazamientos que ella hace en este discurso me parecieron realmente impecables. A mí me gustaría, no sé si esto vaya a suceder o ya está el plan o no lo esté, pero me gustaría que este discurso no solamente quedara en redes sociales, sino que en Televisión Azteca lo pudieran pasar, lo pudieran transmitir, para que llegara a la población y la misma población se hiciera un criterio sobre esto. Porque no todo mundo tiene acceso a las redes sociales o hay mucha gente que por alguna razón u otra no le llama la atención o no le llegó la información. Entonces sería muy bueno que la televisora de la Jusco pudiera hacer algo al respecto, ya que creo que ahí Ricardo Salinas algo tuvo que ver en el patrocinio o en la organización de este evento. Entonces supongo que los derechos por ahí los tienen. Me pareció muy bueno. Me parece que este vino a ser otras más de las piedras que cayeron en la cabeza de Andrés Manuel. Le vino a caer como una bomba, ¿sí? La participación de Cayetana. Y así como está esta participación de esta diputada, hemos visto cómo la campaña de Claudia se ha visto afectada por diferentes bombazos que les han caído y cómo se ha ido desinflando al llegar al punto de la campaña, luego con ese grave error, positivo para todos nosotros, pero ese grave error, pues vemos una Claudia perdida, sí. Una Claudia desinflada, que en las encuestas no han aparecido las encuestas reales o aún todavía no aparecen ya en el, iba a decir post campaña, pero no, estamos durante campaña. Entonces no ha aparecido todavía una encuesta donde haga ese contraste, pero créeme que estoy esperando así con ansias locas ver esos números, aunque tampoco me hago ilusiones del todo, no porque Xóchitl no vaya bien y no porque Xóchitl no esté creciendo. No me hago ilusiones porque sabemos que también hay mucha manipulación y mucho manoseo en las encuestas, como lo ha habido durante pues ya como 2 años. O sea, sí. Yo creo que Andrés Manuel estaba arrancando la presidencia y Claudia ya tenía el 100% en las encuestas. Sí. Entonces, sí, ella también lleva en campaña lo que lleva Andrés de presidencia. Decía, hay un programa que sigo, que veo en YouTube, que se llama Fuera de la Caja con Macario Esquetino, se lo recomiendo, es muy bueno. Y ahí él comenta algunas casas encuestadoras. Dice que las que él confía principalmente, dice, son de las que tienen mucho abolengo, ¿no? Mucho tiempo. Él recomienda Parametría, El Financiero, Mitofsky, y todos ellos concuerdan más o menos con cómo van las encuestas de Claudia y de Xóchitl. Si hay otras, que la verdad ni siquiera las anoté, pero hay otras donde sí ponen a Claudia con el 80% de la intención de voto y ya estamos perdidos todos los demás y tal. Pero es importante saber las fuentes. No digo que no hay que ver las fuentes que no son ciertas, hay que verlas precisamente para poder tener un criterio, pero sí enfocarnos en lo que tenemos, en lo que se tiene más confianza. Y también citando algún otro programa de YouTube o algún otro canal, algo que creo que podríamos hacer nosotros y en general los que estamos del lado opositor, vamos a decirlo,
es también hablar con la gente que no está de acuerdo con nosotros, porque al fin y al cabo los que sí estamos de acuerdo estamos en nuestro grupo y no escuchamos o no tratamos de, válgame, evangelizar a los de fuera. Es difícil, es muy difícil, y hablar con una persona que sea pro al régimen ferviente de la 4T es muy complejo. Pero yo me pongo en su lugar y digo, a mí también, si me empiezan a hablar de lo que a mí no me gusta escucharlos, pero sí dialogar y saber convencerlos o convencernos en general de dónde están los números, o sea, los números reales. Porque hay gente que dice lo que dice Andrés, yo no veo la violencia, yo voy y regreso a mi casa en la mañana y salgo a comer y no veo que no maten a nadie, yo no veo que roben a nadie. Pues sí, obviamente a lo mejor aquí en su colonia no lo ve, pero si te vas a Fresnillo, vas a verlo en cada esquina, desgraciadamente, ¿no? Entonces, sensibilizarnos de los dos lados y tratar de llegar a un, no quiero decir un punto medio, pero sí a un punto real, que los números lo dicen, los números oficiales de presidencia lo dicen, y obviamente los externos también lo dicen, ¿no? No quererlo ver es una aberración. Totalmente. Pero ¿qué te parece si seguimos después de este pequeño corte? Regresamos. Gracias. Regresamos, esto es Historias y Decisiones. Pepe, estábamos hablando de salir de la burbuja de nuestro entorno, donde hablamos generalmente con los que traemos como la misma idea, el mismo chip, pero a veces sí nos hace falta salir de esa burbuja y ver qué es lo que pasa fuera de escuchar las opiniones de los de la casa de enfrente. De los de la casa de enfrente. Y de alguna manera, creo que es un punto muy importante porque a veces es necesario saber cómo abordamos a la gente, porque la confrontación creo que no necesariamente va a ayudarnos a convencer o a hacer ver a la otra persona de su error. Entonces, sí tenemos de alguna manera que aprender que, número uno, todos somos mexicanos. Ahora sí que como nos decían de niños, ¿no? De que todos somos hermanos porque somos hijos de Dios. Pero, bueno, hay que aplicarlo un poco. O sea, yo creo que ya esa parte de la división vamos a empezar justamente por eso. El no dividir nosotros, el no juzgar, el no maltratar a la gente porque tiene una preferencia política distinta a la de nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros podamos conciliar y enseñar con el ejemplo, es como pudiéramos ir ganando almas a adeptos de este lado, sí, porque y interesarnos, me parece, buscar datos, buscar números, porque para convencer necesitas tener números, no puedes convencer así nada más, ¿no? Fíjate que te voy a hacer una pausa y es una realidad y me acordé nada más que creo que cabe en este tema. Hace algún par de semanas platicaba con una persona y me cayó un 20, pero de esos 20 que dices, ah, caray, o sea, yo no lo había visto desde la perspectiva de él. Porque muchas veces para nosotros es muy fácil hablar bajo nuestro perfil, bajo nuestra realidad, ¿sí? Voy a usar una expresión que usa la gente de allá, bajo nuestros privilegios. Entonces, yo trataba de convencer y platicar de la situación y me decía, es que mi realidad es muy distinta. Es que yo no he visto oportunidades durante este sexenio, este o este. Es que para mí la pobreza ha sido absoluta y extrema todo el tiempo. Entonces tú hablas de un México mejor, pero yo nunca lo vi. A mí nunca me salpicó ese México mejor. Entonces, claro que al final lo pude lograr convencer de que las oportunidades ahí están, existen, y es cuestión de ir por ellas. Claro, es mucho más complejo y mucho más largo esta plática, ¿no? Pero sí me deja como esa sensación, justamente lo que decías ahorita, escuchar. Porque a veces nosotros nos es muy fácil decir, es que entiende la inseguridad, es que la economía, pero a veces no escuchamos o no entendemos cuál es la realidad de aquella persona, que si no es una persona que tenga una conveniencia
de algún tipo político, económico, y que su convicción venga desde su realidad, entonces a lo mejor sí podemos hacer algo para hacerle ver la situación. Entonces creo que sí es muy importante y creo que es algo que, por eso te interrumpí, porque creo que sí deberíamos de aprender a conciliar, a ya no dividir y a escuchar. Porque en la medida en que escuchemos a la otra persona, le podemos dar argumentos del por qué sí, por qué no. Exacto, y buscar esos datos. O sea, hay muchos datos estamos en la época en que tienes todos los datos a la mano, entonces eso está más fácil. Tengo un par de amigos que ellos eran pro 4T desde un principio y ahora dicen, es que está horrible. Y dije, bueno, pues sí, él platica con gente que trabaja con él y me dice, es que te das cuenta que vivimos en dos realidades diferentes, las necesidades de ellos y las de nosotros. A lo mejor te das cuenta que tú creerías que todos viven más o menos como tú. Pues sí, hay diferencias aquí en nuestras sociedades, pero hay unas diferencias muy grandes que no nos damos cuenta. Entonces, ya que te adentras un poco más, te das cuenta que realmente el gobierno no le importa mucho. O sea, que hemos estado mal durante muchos años, Creo que tuvimos una oportunidad de ser un gran México y la desperdiciamos hace 40 años, 50 años. La desperdiciamos desde Echeverría y pasando por López Portillo y Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera. Pero pudimos haber hecho un gran México si no hubiera habido tanta corrupción, tanto robo, malversación de los fondos nacionales, etcétera, etcétera. Ahorita, nuestro país todavía tiene todavía quiero decir que hay una democracia joven, que tenemos que reforzar. Entonces, para todo esto es entender las necesidades de los demás, acercarnos con el resto de la gente. Yo no quiero decir o ya quisiera yo dejar de decir que son pro Morena o anti Morena, pero sí decir, acercarnos con toda la gente y saber cuál es su opinión, cuáles son sus necesidades, cuál es su intención de voto, por qué, y bueno, y tratar de decir por qué yo quisiera votar por tal o cual candidato, ¿no? ¿Por qué tú apoyas a tal o cual candidato? El saber cuáles son sus argumentos. Si es nada más pues es que no hay otro, pues es que así está mejor, es que Xochitl no me dice nada. No, y es que no, pues mejor seguimos, o mejor no voto, que eso es lo peor. Peor o sea, todavía. yo creo que es mejor votar, aunque sea por el que sea, la que sea, perdón, porque insisto, el tercero no existe, pero por cualquiera de las dos candidatas, pero votar. Eso es realmente un apoyo, pero que sea con convicción, que no sea un voto comprado. Es mejor a no votar. Entonces, entender por qué Juanito va a votar por Xochitl y por qué Lupita va a votar por Claudia, entenderlo y saber cuáles son sus argumentos, me parece que eso es algo muy sano que podemos hacer. Definitivamente, y bueno, hablando de los amigos imaginarios, ahí sí yo quiero hacer un paréntesis. Creo que yo llamaría a conciencia de la gente que pues no le dé un voto a este partido porque lo único que va a hacer es cumplir su objetivo, que es dividir. Uh-huh. Va a generar más caos y al final no está haciendo más que la tarea sucia de ser la versión naranja de los guindos. Sí, claro. Entonces, pues si vas a votar a favor de los guindos, pues vota por los guindos, ¿no? Pero que tu voto valga. Pero que valga, no a un candidato imaginario. Y interesante porque Alfaro de Guadalajara, el exgobernador ¿es gobernador o todavía es gobernador? El gobernador de Jalisco, él decía, no, yo no me ando con payasadas y cosas de esas, yo soy un político serio, refiriéndose a un payaso que anda por ahí. Con sombrero y botas. Bueno, tenis fosfo. Y al candidato, o sea, él me parece que es yo no lo conozco como persona, o sea, pero estuve en un par de eventos hace algunos años donde él los estaba presidiendo. Y la verdad es un tipo, me parece inteligente, con una gran facilidad de palabra. Es un político, definitivamente, porque habla muy bien. Y al principio yo tenía mis dudas, no quiero decir que sea el mejor ni nada, a lo mejor gente de Jalisco va a decir, no sabes ni de lo que hablas, pero me parece un tipo bien, o sea, inteligente y que realmente no se anda con cosas en ese aspecto. Estamos hablando de Alfaro. Hablando de Alfaro, que él no se presta para esos juegos en los que está entrando su partido. Entonces, yo te secundo diciendo a los que vayan a votar realmente hagan que su voto valga.
Somos libres de votar por quien querramos. Cualquiera de los 3 candidatos pues para eso están, para votar por ellos. Pero definitivamente me parece que votar por el Partido Naranja no nos va a llevar a ningún lado. Es tirar dinero a un barril sin fondo, porque creo que ahorita tiene la intención de voto del 6%, del 4%. O sea, tirarle ahí es tirar tu voto. Entonces, es casi como no votar. Entonces, mejor hay que votar por alguien que realmente va a hacer una diferencia, bueno o malo, cada quien. De preferencia por Xochitl, pero si no, bueno, pues voten por quien quieran, pero que realmente ese voto valga. Fíjate que nada más ahí complementando tu comentario sobre Alfaro. Alfaro nunca fue un político que me convenciera, nunca fue alguien que me llamara la atención e incluso he sido crítico de Alfaro. Pero a partir del año pasado, donde la situación se estaba tornando bastante difícil en México y con sus declaraciones y de alguna manera su renuncia a una carrera política que seguramente si él estuviera en la contienda, otro gallo cantaría. Claro. ¿Sí? Pero justamente por eso él no está en la contienda, para que no cante otro gallo. Exacto. Porque él no quiso dividir. Porque estoy seguro que él ahorita, su intención de voto andaría a lo mejor en el 20. Seguramente sí. A lo mejor no hablaremos de un 30, no hablaremos de un 35, 40, pero andaría en un 18, sería en un 20. Más competitivo. Entonces habría una competencia fuerte. El daño que él estaría haciéndole a estas elecciones sería muy fuerte y fue bastante prudente, fue bastante maduro, bastante mexicano de decir, oye, yo no quiero echar a perder mi país por mi sueño político, por mi carrera política. Creo que no es momento en que yo pueda estar ahí, porque a lo mejor muy seguramente no voy a ganar. Exactamente. Pero sí voy a entorpecer. Voy a meter ruido ahí. Porque en ese momento no existía Xochitl en la contienda. Entonces, sí, Alfaro, yo no quiero meterle ruido a estas elecciones y prefiero mejor un candidato de unidad de todos estos partidos. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí es como que volteé a ver a Alfaro y sigo más de cerca sus declaraciones. Yo no sé si esté jugando alguna estrategia, pero lo está funcionando y bastante bien, porque esa seriedad que hace falta en la política, esa seriedad y esa responsabilidad, al menos yo sí la veo en Alfaro, ¿sí? No sigue siendo o no es en este momento mi político favorito, pero creo que es una persona que ha sido muy congruente y le ha hecho mucho bien a estas elecciones con no postulados. Sí, totalmente. Pero el amigo imaginario, o sea, ahí es cuando dices, caray. Se lo sacaron de la manga. Caray. O sea, Maines, ¿de dónde salió? Y qué patético, ¿no? Porque además es como que me regalaron todas las cosas que no le quedaron a mi hermano mayor, ¿no? Sí, porque tal cual fue así. Cuando dijeron, Samuel ya no va, porque si no pierdes todo. Y yo creo que ya de verdad estaba como que, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? Si me voy de Nuevo León, no, hombre, me sacan todos los trapitos al sol, mejor no, pero quiero... Ese juego estuvo absurdo y de la manga saquen a Maines. El problema es que los tenis de García a lo mejor eran del 7 y Maines era del 9. Del 9. Entonces, aunque tuviera los dedos así, pero él tenía que meter los pies ahí. Sí. Entonces, qué patético, qué triste, qué lamentable. Entonces, sí, creo que a lo mejor salimos un poco del tema principal, pero sí hacemos nuevamente, reiteramos el llamado a la población. No le demos un voto a ningún político imaginario como estos. Sí, definitivamente. Regresando otra vez al tema con el que empezamos, ¿cómo ves, cómo pintan todos los hechos que han pasado durante estas semanas, estos últimos 10 días? Pues lamentables para Claudia. Todo el tema pues sí, el estar cerca del narco, el que se niegue, el que ellos nieguen que no hay una inseguridad, el que ellos nieguen que no hay un problema económico, el que ellos nieguen que haya un daño ambiental con el Tren Maya, los chanchullos que están haciendo los hijos y los amigos de los hijos de Andrés, es querer tapar el sol con un dedo, y me parece que todos estos casos que están saliendo a la luz
y que Latinus es el que ha hecho los reportajes más incisivos, le están dando más al traste, Andrés. El tema de los de Ayotzinapa que quisieron meterse a Palacio Nacional y tiraron la puerta, y él lo ve como algo como si nada. El tema de las mujeres el 8 de marzo, que también puso sus vallas alrededor del palacio. Todo esto no abona nada a Claudia. Deja tú, Andrés, a Claudia. Y definitivamente, aunque me parece que por el hecho de acuerdos que han tenido con las televisoras, que no han hecho tanta difusión a lo que está haciendo Xóchitl, de todos modos, todos estos hechos le están dando mayor fortaleza a Xóchitl, porque yo juzgo que la gente se da cuenta. Y bueno, ese arranque de campaña de Xóchitl, que fue emblemático, haber empezado ahí en Fresnillo, escuchando el dolor de la población, de la gente, y particularmente de algunas personas, pero creo que fue un acierto bastante importante. Aciertos como el de firmar con sangre, de que ella no iba a tocar los programas sociales. Sí. Entonces, mucha gente lo ha visto como una exageración o un poquito de circo, lo de la firma con sangre, pero a mí me parece que Xóchitl trae muy buena estrategia, muy buen equipo de asesores, muy buen equipo de marketing, que con poco está haciendo mucho. Sí, y además en contra de todo el instrumento del Estado. Totalmente. Bueno, y ahí cabe también, yo no soy bot, yo no soy argentino, yo he abonado ahí a los hashtags de narcopresidente, narcocandidata, narcopartido, y a mí no me pagan ni un 5. Si alguien por ahí quisiera aventarme un billetito por acá, por mensaje directo les paso mi número de cuenta, pero hasta ahorita no me han pagado absolutamente nada. Y hasta fue risible cuando dijo Mario Delgado que quiere juntarse con los directores de TikTok y de X. Yo no puedo decir X, yo digo Twitter. De Twitter, para que hagan un análisis de bots. Cuando dices, te estás dando un balazo en el pie, amigo, porque ¿cuántos bots no tiene Morena? No, yo ahí le hubiera pasado una toallita, un Kleenex para límpiate ahí. Sí, porque dices, oye, bueno, sí, su partido tiene muchos bots. Es evidente en los comentarios de las cuentas de, al menos yo, las redes sociales que tengo, cuando de un bot es el que te contesta, muy evidente. No, bueno, aquí lo pueden ver en los mensajes. Nos llegan bastante de este tipo de mensajes. A mí me dan mucha risa. Me genera un poquito de empatía, de decir, qué lamentable la situación de esta persona que tenga que estar siguiendo un script, un guión. Pero si lo ves como un trabajo, le están pagando. Le están pagando. Chamba. Pero dices, qué lamentable este tipo de trabajo, ¿no? O sea, tiene mucho más valor esos buzos que se meten a los drenajes profundos y hacen, tiene mucho más valor. Sí. Aporta mucho más a una ciudad. Pues sí, eso definitivamente. Yo lo veo como que dices, pues a lo mejor necesitan una lana, les pagan esa lana, nada más por contestar mensajes, están en la comodidad de su casa haciendo nada y se ganan una lana. Como los artistas o los futbolistas que también cuando apoyaron al Verde hace unos años, es lo mismo, o sea, lo que hacen, lo que sea la lana, ¿no? Las ganas de comer. Entonces yo creo que yo no lo respaldo, se me hace también lamentable, pero pues es lana. Es lana. Entonces, en ese aspecto, me parece que sí, Xóchitl tiene una gran ventaja. Inició súper bien su campaña, como tú bien dices, en Fresnillo. Creo que va creciendo cada día más con los eventos que han estado sucediendo. Y Claudia, pues ya se estancó. Si llegó lo comentábamos antes de entrar aquí al aire, que Claudia empezó, bueno, es que también Claudia empezó hace 6 años su campaña, su pre-campaña. Entonces llegó un punto donde se topó y ya empezó a caer y ya viene subiendo Xóchitl, que ¿cuánto tiene de pre-campaña? 6 meses. Es que mira, finalmente, ahora sí que Claudia ya es una pieza conocida. Ya no hay sorpresa en ella. De por sí... ¿Tú dices en su faz? En todo. En todo. En todo. Ya. De por sí ya no puede haber sorpresa. O sea, eso es una mujer cero carisma, cero talento. Inexpresiva. Entonces ya no puede... A lo mejor puede dar una sorpresa que de repente salga así como trastornado, así... Que se ría o algo. Entonces, eso puede ser una sorpresa, ¿verdad? Pero lo veo muy difícil. Creo que ya Claudia dio lo que tenía que dar. Sí. Ya la conocemos bastante bien. Entonces, no nos va a sorprender absolutamente nada. Yo creo que la única sorpresa es que un día salga y diga
no se lo creería, pero sería sorpresa, diga, me deslindo del Rucancán. Y creo que algo dijo de eso. No, yo traigo mi propio, pero no, algo sí, creo que sí lo dijo, no recuerdo, pero la verdad es que no se lo creemos. Nadie. Porque sigue hablando igual que él, sigue teniendo las mismas pausas, el mismo acento, pues no se lo crees. Fíjate que, ahí ya nada más para concluir ese tema, yo estaba analizando, ahorita que decías, de todos los reportajes que ha sacado Latinos, y que dices que esto no le abona nada a Claudia, y evidentemente no le abona nada a Andrés Manuel. Pero me viene la reflexión, si en realidad a lo mejor no hay tan malas y tan oscuras intenciones de Andrés Manuel en querer dejar a Claudia como sucesión en el sentido de imponer su régimen. A lo mejor no le importa tanto el régimen. A lo mejor lo que le importa es salvar el pellejo de los hijos y que no los manden a la cárcel. Y a él también. Y a él también. Entonces, yo creo que pueden ser dos lecturas. Puede tener una mente maquiavélica de querer imponer a fuerza el régimen, pero ya después de conocer todos los escándalos de sus cachorros, sí, de ese clan, entonces dices, caray, entonces a lo mejor va más allá todavía de la parte política, sino más bien es, corre por tu vida. Corre por tu vida. Los hijos se sirvieron con la cuchara grande. Súper grande. Y ahora pues son multimillonarios a costa de muchas cosas. Entonces creo que también una de las urgencias de que gane Claudia es salvar a los hijos. Sí, puede ser que sí, seguramente sí. También había escuchado que no sé si sea cierto, ¿no? Suena chisme de noticias nacionales e internacionales, que el gobierno de Estados Unidos ya se había dado cuenta de todos los nexos que tiene Andrés con el narco y que no puede hacer nada ahorita porque es el presidente y le provocaría un problema muy grave en cuanto a relaciones internacionales, pero que sí están esperando a que termine el sexenio para tomar algunas acciones. Es un chisme, puede ser. Yo creo que sí están enterados, porque para Estados Unidos claro, no se le escapa absolutamente nada. Que actúen o no actúen, yo ahí sí lo dudo un poco porque pues Estados Unidos es muy metiche. Entonces se mete en todos lados. Si Estados Unidos quiere hacer algo, lo hace y no lo vas a detener. Yo creo que más bien son los intereses políticos, económicos que hay que no los quieren tocar. O sea, sí, ahorita yo creo que no van a hacer nada por eso mismo, porque es presidente del país y pues hay muchos temas económicos y sociales que no pueden echárselos por la borda los de Estados Unidos. Pero, ¿qué tal cuando termine el sexenio? A lo mejor en una de esas pasa algo, ¿no? Y además, dime con quién andas y te diré quién eres. Si llega Maduro y te defiende, claro. Bueno, yo diría, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, me defiende Maduro, no sé si Ortega también lo defiende o no, pero pues están en el mismo ajo. No quieres ese tipo de amistades realmente. No, pues es que, bueno, mejor me callo, ¿no? Pero, ¿qué ayuda puedes tener de alguien que es igual o peor que tú? Sí. Que está tan quemado como tú. Y es exactamente lo mismo a escala o a nivel local o nacional. Es, si Claudia está colgada con Andrés Manuel, entonces cuando Andrés Manuel la defiende, pues no la ayudes tanto, o sea. Sí. Y a la parte internacional, pues te vas con Maduro, entonces es lo mismo. Sí. Entonces es la misma banda. Pero bueno, yo creo que estas elecciones, este inicio de campaña, nos va a traer mucho tema de qué hablar. Nos va a traer muchas conversaciones bastante interesantes, pero por lo pronto yo creo que nos deja un muy buen sabor de boca, nos devuelve un poquito esa esperanza de que no todo está escrito, de que todo tiene la posibilidad de cambiar y no de último momento, sino ya. En este momento vemos cómo está de alguna manera posicionándose bastante fuerte Xóchitl. Sí. También, ahora sí que como arranque de campaña, y yo te decía hace rato, yo estoy esperando esos números, ver esas encuestas, pero también no me emociono tanto porque sé que pueden estar manipuladas y lo mismo le digo a la gente. Si vemos encuestas que no favorecen a Xóchitl, no hagamos caso porque muy seguramente van a aparecer y van a abundar y eso no quiere decir que esa sea la realidad. La realidad, el mejor termómetro que podemos ver es la reacción de la gente, en ver cómo de repente la gente empieza a cambiar
su idea, su manera de ver el escenario político, gente que a lo mejor conocemos como indecisos, de repente empiezan a girarse en torno a Xóchitl. Entonces, ese puede ser el mejor parámetro más que las encuestas. Claro que si las encuestas ya empiezan a ser contundentes, bueno. Sí, por eso decía yo, hay que ver medios que sean creíbles, ¿no? Que sean confiables, o sea... Lamentablemente, como aquí mucho tiene que ver el sistema político de concesiones en México, entonces los tienen amordazados con perder concesiones. Sí, yo diría, yo sigo recomendando esos que dio Macario. Él menciona esos dos, Parametría, Financiero y Mitofsky, que son los que han estado midiendo la popularidad de Andrés durante estos 5 años y medio. Ver cómo va. Yo a ellos les confío. A lo mejor él también menciona el norte, pero el norte de repente también es muy de bandazos. No quiero decir nada más porque me gusta el periódico, creo que tiene una buena credibilidad, pero a lo mejor puede estar medio manipulado ocasionalmente, no digo que siempre. Pero estas otras 3 agencias, Parametría, el periódico El Financiero y Mitofsky, me parece que tienen una buena credibilidad. Confiables. Son confiables. Y bueno, pues nos despedimos del programa. Creo que tenemos mucho que hablar. Bienvenido de vuelta, Pepe. Gracias, Cristóbal. ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí nos seguimos escuchando y por favor investiguen y busquen datos. Perfecto. Nos despedimos. Esto es Historias y Decisiones. Yo soy Cristóbal Elizondo y recuerda que estoy aquí para traerte las historias y decisiones más importantes. Hasta la próxima.